Historia ONI. En el corazón del campo, entre campos de trigo y maíz dorados, se alzaba una vieja granja, su fachada desgastada testigo de décadas de abandono y deterioro. Los lugareños susurraban sobre su pasado embrujado, cuentos de extrañas luces titilando en las ventanas por la noche y susurros inquietantes llevados por el viento. Una tarde de verano, un grupo de adolescentes aventureros decidió investigar los rumores que rodeaban la granja. Armados con linternas y nervios de acero, se adentraron en la oscuridad, sus pasos amortiguados por la alta hierba meciéndose en la brisa de la luna. A medida que se acercaban a la granja, una sensación de inquietud se apoderaba de ellos, pero apartaron sus miedos y siguieron adelante, ansiosos por descubrir la verdad. La puerta principal se abrió con un quejido ensordecedor, revelando un interior apenas iluminado envuelto en sombras. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y el olor a decadencia. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies mientras avanzaban con cautela por las habitaciones abandonadas. Extraños símbolos adornaban las paredes, su significado perdido en el tiempo, y retratos descoloridos los observaban con ojos vacíos. A medida que exploraban más, comenzaron a escuchar extraños ruidos resonando por los pasillos vacíos, susurros llevados por el viento, el sonido de pasos avanzando y retrocediendo, y el ligero roce de algo moviéndose en la oscuridad. De repente, un grito desgarrador atravesó el silencio, enviando escalofríos por sus espaldas. El pánico se apoderó de ellos mientras se apresuraban a encontrar la fuente del sonido, sus linternas temblando en sus manos. En la tenue luz, se toparon con una escalera oculta que descendía a las profundidades de la granja. Con aprensión, descendieron a la oscuridad, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos mientras se aventuraban en lo desconocido. Al llegar al final de las escaleras, se encontraron en un laberinto de túneles olvidados y cámaras ocultas, sus paredes llenas de estantes con frascos que contenían sustancias extrañas e irreconocibles. Con cada paso, el aire se volvía más frío y la sensación de presagio se intensificaba. Podían sentir ojos observándolos desde las sombras, manos invisibles que se extendían para atrapar sus almas. De repente, escucharon un gruñido bajo y gutural que emanaba de la oscuridad adelante. Congelados de terror, observaron cómo un par de ojos rojos brillantes aparecían en la distancia, acercándose con cada momento que pasaba. Sin nada más a dónde huir, se acurrucaron juntos en miedo mientras la criatura emergía de las sombras, una figura grotesca y retorcida con garras nudosas y dientes afilados como navajas, sus ojos ardiendo con un fuego de otro mundo. Cuando se abalanzó hacia ellos con un rugido ensordecedor, cerraron los ojos y rezaron por la salvación, sabiendo que habían tropezado con algo mucho más siniestro de lo que jamás podrían haber imaginado. Y mientras la oscuridad los consumía, la granja resonaba con los gritos de las almas perdidas que se habían atrevido a entrar en sus pasillos embrujados, sus destinos entrelazados para siempre con los horrores que acechaban dentro. Historia To. En el corazón del campo remoto, rodeado de extensos campos de trigo y maíz que ondeaban, se alzaba la ominosa silueta de la mansión Whispering Fields. Esta gran finca, antaño símbolo de opulencia y prosperidad, ahora yacía abandonada y en descomposición, sus antiguos salones resonando con los susurros del pasado. Las leyendas locales hablaban de la trágica historia que había acontecido en la mansión y la familia que alguna vez la había llamado hogar. Se decía que el patriarca, Lord Abernathy, había hecho un pacto con fuerzas oscuras en un intento desesperado por obtener poder e inmortalidad. Pero el precio de su ambición fue elevado y la mansión quedó maldita, atrapando las almas de aquellos que habitaban en sus muros por la eternidad. A pesar de las advertencias de los lugareños, un grupo de aventureros curiosos decidió explorar los misterios de la mansión Whispering Fields en una tarde fatídica. Ignorando el siniestro silencio que se cernía sobre los campos como un sudario, se acercaron a la mansión con una mezcla de emoción y temor. Al cruzar el umbral de la mansión abandonada, fueron recibidos por una ráfaga de viento escalofriante que parecía susurrar sus nombres. El aire en el interior estaba cargado con el olor a decadencia
y los antiguos muebles yacían en desorden, cubiertos por una gruesa capa de polvo. Sin dejarse intimidar por la atmósfera inquietante, el grupo siguió adelante, sus pasos resonando por los pasillos vacíos mientras se adentraban más en el corazón de la mansión. Extraños símbolos adornaban las paredes, cuyo significado se había perdido en el tiempo, y los retratos descoloridos los observaban con ojos huecos. A medida que exploraban más, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Puertas que se cerraban de golpe por su cuenta, figuras espectrales que se movían de un lado a otro entre las sombras y susurros desencarnados que parecían resonar en sus mentes. En una habitación particularmente deteriorada, tropezaron con una colección de viejos diarios pertenecientes a la familia Abernathy. Las páginas hablaban de rituales oscuros y conocimientos prohibidos, detallando el descenso de la familia hacia la locura y la desesperación. A medida que se adentraban en los secretos de la mansión, el grupo se volvía cada vez más consciente de una presencia malévola acechando en las sombras, observando cada uno de sus movimientos con ojos invisibles. Con los nervios de punta y los sentidos agudizados, se dieron cuenta de que no estaban solos en la mansión abandonada. De repente, un grito desgarrador resonó por los pasillos, enviando escalofríos por sus espaldas. El pánico se apoderó del grupo mientras se apresuraban a encontrar la fuente del sonido, sus linternas titilando en la oscuridad. En la tenue luz, captaron vislumbres de apariciones retorcidas y figuras grotescas acechando en las esquinas de su visión. Desesperados por escapar de los horrores que se escondían dentro de la mansión, corrieron hacia la salida, con el corazón latiéndoles en el pecho. Pero justo cuando llegaron a la puerta principal, ésta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, atrapándolos dentro de la mansión maldita. Sin salida y con la presencia malévola acercándose cada vez más, se dieron cuenta con horror creciente de que habían caído en las garras de Whispering Fields Manor. Mientras la oscuridad los consumía, sus gritos se unieron al coro de las almas perdidas que se habían atrevido a entrar en la mansión maldita, su destino sellado dentro de sus pasillos embrujados por toda la eternidad. Historia 3. En el corazón del campo, entre acres de exuberantes tierras de cultivo, se alzaba una granja olvidada. Rodeada de campos de trigo dorado y suaves tallos de maíz que se mecían, esta antigua casa desgastada parecía congelada en el tiempo, su pintura descascarada y su techo caído siendo testigos de décadas de abandono. La granja había sido abandonada durante mucho tiempo, sus ventanas tapiadas y sus puertas colgando torcidas en bisagras oxidadas. Pero a pesar de su aspecto deteriorado, la casa tenía un atractivo inquietante, atrayendo a los curiosos y valientes hacia su ubicación remota. Una tarde de verano, un grupo de amigos decidió explorar los misterios de la granja olvidada. Armados con nada más que linternas y un sentido de aventura, se adentraron en la luz que se desvanecía, sus risas resonando a través de los campos. Al acercarse a la granja, un viento frío barrió los campos, enviando escalofríos por sus espaldas. Ignorando el ominoso sentimiento que los invadía, empujaron la rechinante puerta y se dirigieron hacia la estructura en ruinas. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y el olor a decadencia, y las tablas del suelo crujían bajo sus pies mientras se adentraban más en la oscuridad. Telarañas se aferraban a las paredes como cortinas raídas, y el sonido de roedores correteando resonaba en las habitaciones vacías. A pesar de su creciente inquietud, el grupo siguió adelante, su curiosidad superando su miedo. Exploraron los dormitorios abandonados, sus linternas revelando papel tapiz descolorido, desprendiéndose de las paredes y moho trepando por las esquinas. En una habitación, tropezaron con una colección de viejas fotografías esparcidas por el suelo. Las imágenes mostraban a una familia ya desaparecida, sus rostros gastados y desvanecidos con el tiempo. Pero mientras examinaban las fotografías, no podían sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. A medida que continuaban su exploración, comenzaron a suceder cosas extrañas. Puertas se cerraban de golpe detrás de ellos, y susurros inquietantes parecían flotar en el aire. Sombras danzaban en los rincones de su visión, y la temperatura bajaba hasta que su aliento se condensaba en el aire como niebla. De repente, escucharon un sonido desde las profundidades de la granja, un gemido bajo y gutural que les heló la sangre. Congelados de terror,
escucharon cómo el sonido crecía más fuerte, resonando por los pasillos vacíos como un lamento fantasmal. Con un creciente temor, siguieron el sonido hasta la puerta del sótano, cuya madera antigua gimió protestando cuando la empujaron. Descendiendo hacia la oscuridad debajo, se encontraron en un laberinto de túneles derruidos y cámaras olvidadas. En la tenue luz de sus linternas, vieron extraños símbolos tallados en las paredes y extraños artefactos esparcidos por el suelo. Pero antes de que pudieran investigar más, escucharon una voz, un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Cuando se volvieron para huir, sintieron algo rozar su piel, una mano fría y húmeda que salía de la oscuridad. Con un grito, corrieron hacia las escaleras, con el corazón latiéndoles en el pecho mientras se precipitaban hacia la seguridad del mundo exterior. Pero justo cuando atravesaron la puerta de la granja, se dieron cuenta con horror de que no estaban solos. Frente a ellos estaba una figura envuelta en sombras. Sus ojos brillaban con una luz malévola que perforaba la oscuridad. Congelados de terror, observaron cómo la figura avanzaba, su mano extendida alcanzándolos con dedos en forma de garra. Sin ningún lugar al que huir, se acurrucaron juntos, sus gritos resonando a través de los campos mientras la oscuridad los envolvía. Y mientras los últimos ecos de su terror se desvanecían en la noche, la granja olvidada volvía a quedar en silencio, sus secretos enterrados profundamente dentro de sus paredes en ruinas, esperando que la próxima alma desprevenida vagara por sus salones embrujados.